yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré,
de mi mano y te sanaré y te salvaré. Nada ni nadie me separará de ti. Escucho tu clamor, escucho tu gemir. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes este mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero pedirles, por favor, que abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio 32, versículos 9 al 11, en lenguaje actual. Nuestro tema de hoy se llama En el desierto. Entonces comenzamos leyendo, dice: a ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios les encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras derribadas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios hijos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú has sido bueno, Señor, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, y poder ver de tus milagros, de tus misericordias día con día, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son buenas cada mañana, Señor. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo tenga el control de esta enseñanza, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos que me escuchan, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra sea ese alimento, ese refrigerio y ese alimento espiritual que mi cuerpo y mi alma necesita, Señor. Te damos gracias y ponemos en tus manos toda esta enseñanza, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, que mis ojos espirituales estén puestos en ti, Señor, y que mi corazón, Padre Santo, esté abierto a recibir la palabra, que sea esa semilla que es sembrada y de fruto al 100%. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que el día de hoy, Padre Santo, podamos estar conectados contigo. Te damos gracias en el precioso nombre de tu amado y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar un poquito hablando qué significa el desierto. El desierto es una palabra, en la palabra en hebreo significa midbar, que viene de la palabra hebrea de badar, que significa hablar y palabra. El desierto es el lugar donde Dios nos habla, es un lugar desolado donde no hay nada. Precisamente por eso es el lugar ideal para oír la voz de Dios. Entonces, pues, ¿por qué? Porque no hay distracciones, ¿verdad? Simbólicamente, el desierto representa momentos de prueba en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido pruebas, verdad? Creo que todos a veces decimos, ni bien salgo de una, me meto a otra prueba, ¿verdad? Entonces, el desierto es un tiempo de prueba, así que dile al que está a tu lado, es un tiempo de prueba, ¿verdad? Y cuando atravesamos un desierto puede ser de cualquier tipo de índole, como por ejemplo, podemos tener un problema familiar, un problema personal,
una crisis emocional, podemos pasar diferente. Solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo, ¿verdad? Cuando nos viene alguna prueba, creemos que todo es por el enemigo, ¿verdad? Y le echamos la culpa al enemigo, y creemos que es algo que no debería de suceder, que no podemos aceptar o no deberíamos de aceptar. El peregrinaje de Israel, después de su liberación a Egipto, nos recuerda estos desiertos, ¿verdad? Que no son cuestiones de destino, sino son temporadas. A veces creemos que son temporadas de mala suerte y que son de artimañas del enemigo, pero no. Tal vez estos desiertos también son un lugar de transformación usadas por Dios para nuestra bien. Entonces es muy difícil poder entender que el desierto va a ser algo para mi bien, ¿verdad? Entonces son temporadas también que Dios ocupa para que nosotros podamos ser usados por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dividir esta enseñanza en 2 puntos. En la primera parte se llama el propósito. Entonces, el desierto tiene un propósito. Entonces, quiero que me acompañes a Deuteronomio 8:2, por favor, en Reina Valera contemporánea, que dice: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años, para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no sus mandamientos. Entonces, esta parte de este Deuteronomio sí está un poco fuerte, en donde nos dice, bueno, te vas a acordar de por qué pasaste en el desierto. ¿Por qué? Porque ¿era para qué? Para afligirnos y ponernos a prueba. Entonces, cuando nosotros atravesamos cualquier desierto, cualquier problema, cualquier circunstancia, ¿es para qué? Para afligirnos y ponernos a prueba, porque el fin es que, aquí la palabra lo dice, para saber lo que hay en mi corazón. Entonces, dile al que está a tu lado, ¿qué hay en tu corazón? Entonces, el desierto tiene un propósito, saber lo que estamos guardando en nuestro corazón. Recordemos que en nuestro corazón dice que se mana la vida. De mi corazón salen las cosas buenas, las cosas malas. De mi corazón salen mis verdaderos pensamientos, sentimientos, emociones. En mi corazón albergo el rencor, la amargura, el resentimiento. Entonces, todas las pruebas que podamos estar pasando tienen un motivo, tienen un porqué. También de mi corazón, recordemos que la palabra dice que el corazón es malo y engañoso, ¿verdad? Entonces el corazón a veces nos dicta hacer ciertas cosas erróneas, ¿verdad? Y entonces por eso el desierto tiene un propósito, que es sacar lo que hay en mi corazón. Entonces este libro de Éxodo, volviendo un poquito a la parte original del por qué sale este desierto, es porque vemos que el pueblo de Dios había sido liberado, ¿verdad? Había sido liberado, sacado de Egipto, y comienza su transcurso hacia una tierra prometida, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Salimos del mundo al reino de Cristo, y entonces estamos en una travesía hacia llegar al destino glorioso, que es encontrarnos con nuestro Padre, al propósito y todo esto, pero tenemos una trayectoria, ¿verdad? Y en esta trayectoria también hay un desierto, como pasó con este pueblo de Dios. Ellos iban a la tierra prometida, donde había abundancia, donde había paz, pero luego cruzaron, al inicio vieron la mano de Dios sobre sus vidas, ¿no? Cuando venían saliendo de Egipto, viene los carros del faraón, de esa canción famosa que cantamos y danzamos, que vienen los carros del faraón. Moisés toca y abre el mar así en dos, ¿verdad? Entonces ellos vieron el milagro de abrir el mar y pasar por el mar caminando en tierra seca, llegar y ver cómo se caía el mar y se tragó a los del faraón, ¿verdad? A los carros del faraón, como dice la canción. Entonces vieron
ese poderoso milagro y vieron esa manifestación de la gloria de Dios, de cómo hubo la destrucción de su pueblo que los trajo oprimidos, ¿verdad? Y luego Israel se volvió hacia la tierra prometida, pero para pasar a la tierra prometida tuvo que entrar en un desierto, ¿verdad? Aquella nación manchaba con una esperanza de que iba a llegar a la tierra prometida, pero al pasar por el desierto empezó a tener hambre, empezó a tener fatiga, empezó a tener frustración y querían ver las señales de esa tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Pero, ¿crees que el Señor se había equivocado en esa trayectoria en que ellos pasaran por esa parte de sufrimiento? ¿Acaso era dejarlos morir en el desierto? ¿Acaso era matarlos ahí y que ellos no llegaran a la meta? No, claro que no. El desierto no fue por un accidente ni fue por un descuido de Dios, sino que el desierto y la ausencia de muchos recursos que en ese momento ellos estaban pidiendo, que comida, que carne, que añoraban cosas de Egipto, que seguían queriendo tener cierto tipo de alimentación como la tenían en Egipto, dice que entonces traería a luz lo que iba almacenado en el corazón de todo el pueblo, ¿verdad? Ahí se iba a ver el nivel de compromiso con Dios. Hay una frase muy famosa que dice: Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero necesitaba ahora sacar a Egipto de su corazón, de su pueblo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. O sea, ya habían salido, ya estaban atravesando, pero todavía en el corazón almacenaban cosas, añoraban cosas de Egipto, añoraban cierto tipo de comida, cierto tipo de costumbres, cierto tipo de ideas que tenía en ese entonces. Pero el Señor lo que quería pasar en ese desierto es que ellos se despojaran de toda esa parte. Entonces esto se traduce como como humillarte. El pueblo en hebreo significa la palabra aná, que significa llevar un proceso de humildad. Las pruebas no son para humillación, sino para formar la virtud de la humildad. Entonces, ¿qué necesitaba el corazón del pueblo? Era una humildad. Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él, y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto: escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en el desierto? Disciplinarlo. Pero fíjate que aún en medio de todo esto, el pueblo de Dios no se daba cuenta de la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque ya daban por hecho algo, que Dios ya le había mandado la nube, ¿verdad? Que los protegía del sol en el día y una columna de fuego que les alumbraba en la noche, que era para protección del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos ya se habían acostumbrado a que había la mano de Dios sobre sus vidas, pero aún así no les bastaba, ¿verdad? Querían más y no estaban agradecidos aún al ver, imagínate, al ver esa nube sobre tu vida, esa columna de fuego. No sé si ahorita, si tú lo vieras en tu vida, realmente dirías: gracias Dios porque veo tu mano sobre mi vida, esa columna de fuego, veo cómo me proteges, como esto. Y nos quejamos, nos llegamos a quejar porque ya decimos: ay, como si lo damos por hecho, cuando no podemos, no somos agradecidos. Aún en medio de nuestra vida, ya damos por hecho que es la obligación de Dios cuidarnos, cuando no es así. Entonces, el pueblo de Dios ni siquiera agradecía por tener esa nube, ni la columna de fuego, en calores insoportables que es caminar en el desierto. Hay ciertas corrientes de aire caliente, entonces no veían como que esa provisión de Dios. El desierto
necesita convertirse para nuestras vidas un lugar de ¿qué? De transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, se llama un silencio, se llama enfermedad, se llama muerte, se llama depresión, se llama angustia, cualquier nombre que se llame tu desierto, tiene que ver que es un lugar para transformar. Ahí Dios me va a transformar, ahí yo voy a ver la manifestación de su gloria, porque en el desierto no era que Dios los abandonó por ahí, no, sino que Dios les proveyó aún en el desierto, esa sombra que solamente Dios podía darles en un lugar donde hace demasiado calor, una columna de fuego, porque en la noche hace frío, en el desierto hace frío, y les daba no nada más luz, les proporcionaba un calor para que ellos durmieran bien, tranquilos, ¿verdad? Entonces era un lugar donde también Dios proveyó, pero a veces nos enfocamos tanto en el problema que no vemos que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno en nuestras vidas. Se nos olvida que Dios provee en el desierto. Entonces, como estamos tan desenfocados, nuestra mirada no está en Cristo, sino nada más estamos viendo nuestras circunstancias, nos estamos haciendo nosotros mismos los pobrecitos, nosotros mismos decimos, ay, es que nadie me quiere, es que Dios la trae en contra mía, y entonces empiezas a hacerte tú así como que pobre de mí, y no ves, ni siquiera alzas los ojos y ves que Dios ha sido tu proveedor. No has visto que Dios aún te ha tenido su gracia sobre tu vida. Simplemente en esta temporada de pandemia, tú tienes vida hoy porque así Dios lo permitió, porque estuvo su nube sobre ti, estuvo esa columna de fuego sobre tu vida, y nada más que no nos dimos cuenta. A veces no somos agradecidos con lo que el Señor ha sido bueno con nosotros, que aún en medio de que muchos perdieron su empleo, tú tienes tu empleo. Y aún en medio que ahorita tal vez tú estés pasando por una escasez, Dios te va a proveer, pero estamos en un proceso de que Dios quiere transformarnos, que tiene que nuestro corazón encenderse, arder, estar más metido en su presencia. Algunos en pandemia se enfriaron, se alejaron de la iglesia, ya no quieren asistir, en lugar de que se fueran a refugiar a la iglesia, en lugar de que empezáramos a compartir más, nos escondimos. Y entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo que fue un desierto para muchos a nivel mundial, pero muy pocos, dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que volver a encendernos, volver a hacer que la llama de Dios arda de nuevo en nuestro corazón y compartamos a otros, porque el simple hecho de que alguien tenga hoy vida es por la gracia y la misericordia de Dios. No fue coincidencia, no fue porque nos los merezcamos, sino simplemente por su gracia y su misericordia. Y lo mismo le pasó a este pueblo de Dios. Y entonces en este lugar de desierto necesitamos ser transformados. Entonces ahí vamos a salir de ese problema que estemos pasando, ese desierto, vamos a salir como una mejor persona, vamos a salir con una nueva mentalidad, o podemos salir como una peor persona, ¿verdad? Quizás resultemos nosotros aprendiendo de este desierto, siendo más maduros, teniendo una conexión más fuerte con Dios, teniendo un amor más apasionado por el Señor, o también podemos salir como unas personas amargadas, cínicos, desesperanzados y echándole siempre la culpa a Dios. Entonces podemos salir en el desierto de esas dos maneras, o como una persona agradecida, o como una persona que es desagradecida, ¿no? Podríamos decirlo acá. Una persona que no ve la gracia de Dios en su vida en cada momento, ¿verdad? Malagradecidos, ¿verdad? Pero jamás saldrás igual de un desierto. En el desierto ahí va a salir, como veíamos, lo que hay en nuestro corazón. Así que la pregunta clave es aquí: en mi desierto, ¿cómo voy a salir? ¿Victorioso? ¿Maduro? ¿Con más fuerzas? ¿Con mis ojos más abiertos a la gloria de Dios? ¿Con un testimonio para alguien más? ¿Con más fe? ¿O voy a salir con otra actitud, verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que en medio del desierto también hay provisión, como les decía.
Pero cuando nuestros ojos no están enfocados en Dios, no podemos ver la provisión de Dios, ¿verdad? Como punto 2, maná, el pan en el desierto. Para Israel, la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida, extraña. Para muchos, aún hoy en día, todos nos los imaginamos por muchas formas. No sé, yo me lo imagino como si fuera como si fuera el algodón, pero más delgadito, así de dulce, así. Yo me lo imagino así, realmente no sé cómo era, ¿no? Igual nosotros podemos decir, imaginarnos, nadie lo sabe a ciencia cierta. Se sugiere que el nombre para el pueblo se dio a este alimento porque viene de la expresión manú, que quiere decir, ¿qué es esto? Entonces maná viene de eso, de la expresión que hizo el pueblo de Dios, que dice manú. Entonces Israel buscaba un alimento físico, pero Dios lo que quería era una relación con ellos. Por eso la provisión diaria del maná no era ni semanal ni mensual. Lo mismo pasa con nosotros. Al estar en contacto con la palabra no puede ser una vez al mes, una vez al año. Dice que tiene que ser diario. ¿Qué pasaba cuando el maná se almacenaba? Se echaba a perder, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tenía que buscar? ¿Qué? Diario. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Nosotros la tenemos que buscar diariamente. Ese alimento que el Señor me va a dar es diariamente. Y esa era la provisión diaria. Entonces, el Señor quería darle a su pueblo, tanto al pueblo de Dios como a nosotros el día de hoy, más allá de un alimento físico. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima y dependencia absoluta con Él. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos una relación íntima, una conexión, una comunicación íntima, que tú lo conozcas, que tú te enamores de él día con día, que tú le busques, que tú le hables, así como cuando estás enamorado que diario le hablas por teléfono. En mi época era por teléfono, ahorita es los WhatsApps que no pueden dejar de hablarse y de postear fotos de cómo están enamorados y toda la onda. De la misma manera quiere Dios que nosotros nos enamoremos de Él, que nos enamoremos del Señor. Quiere que nosotros tengamos esa dependencia absoluta, que nosotros aprendamos a desprendernos y confiar en Él, porque recuerda, nada de lo que tenemos acá nos vamos a llevar el día que nos muramos, sino simplemente la relación que yo tuve con el Señor. Eso es lo que nos vamos a llevar. Entonces muchas veces nos desenfocamos viendo todo alrededor, pero no vemos ni nos enfocamos realmente en lo esencial, que es el Señor, que es Jesús, que es el que me sostiene. Es en el momento, por ejemplo, yo que he pasado por muchos problemas físicos, de salud, de esto, yo he aprendido que mi vida depende del Señor. Si yo me enfermo, yo sé que en el momento sí lloro. No le voy a decir, hermano, que soy la supermujer, tampoco le voy a mentir. Sí lloro en el momento. Sé que porque es una impresión, soy una persona normal como usted, que cuando te dan una noticia, pues sí te impresionas, sí te duele, puedes llorar, pero al final de todo, de mi boca he aprendido que no salga de mí una queja. Y saber que si esto pasa es porque Dios lo tiene en sus planes, ¿verdad? Así como Job. O sea, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por un problema, verdad? Y yo sé que en sus manos estoy seguro y que lo único que tengo es a Él. Lo único que tengo. Puedo tener a mis papás, puedo tener a mi esposo, puedo tener a mis sobrinos, puedo tener a todos, pero el único que es mío y que me pertenece es el Señor. Entonces es lo único. Y si lo tengo a Él, como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero tú aprendes esta dependencia, o sea, yo he aprendido esta parte por todos esos desiertos que yo he pasado. Entonces, en cada desierto tú tienes que
estar con tus oídos bien abiertos a lo que el Señor te quiere hablar en medio de ese proceso, en medio de esa circunstancia. ¿Qué es lo que el Señor te quiere enseñar? A que tengas una dependencia total a Él, una fe inconmovible. Y he aprendido a los sí de Dios y he aprendido a los no de Dios también, porque también los no de Dios son de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser como yo quiero, como yo siento y lo que yo pienso, porque los planes, dice, de Dios son mucho más grandes que los nuestros, pero nosotros aprendamos a morir en el proceso, a morir a mi yo, a morir a lo que yo pienso, a lo que yo siento, porque muchas veces escuchamos otras voces, los consejos de ciertas personas que nos pueden alejar de Dios. Podemos escuchar a personas que también se pueden estar quejando, como esa batalla que tuvo Job con sus amigos, que todos unos los juzgaban, unos lo condenaban, unos lo animaban, otros de estos, pero al final el que tomó la determinación y el que entendió fue Job. Y entonces no hizo caso a muchas de esas voces que a lo mejor se pueden acercar a nosotros y nos pueden decir, y eso que tú eres cristiano, y eso que tú eres pastor, y es que tú eres esto, y no te pueden pasar. No, claro, todos estamos expuestos, todos podemos pasar por muchos problemas, pero la diferencia es cómo los afrontamos. ¿En manos de quién estamos? En manos de Dios, el Dios que cuida mi vida, el Dios que me ama, el Dios que sabe que todo obra para bien, aún un sí, aún un no. Yo aprendo a depender completamente del Señor. Y esta es esta parte, cuando tú empiezas a consumir ese maná que el Señor nos da diariamente, esa relación que yo tengo diariamente con el Señor, es el único que puede hacer que yo levante mi cabeza, ¿verdad? Como dice el salmista, dice, es el que levanta mi cabeza. El Señor es el que levanta mi cabeza en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos que dices, Dios, ya no aguanto, en momentos que quieres tirar la toalla. En esos momentos, Él es el que levanta mi cabeza. Y es ahí, en el desierto, donde nosotros podemos profundizar nuestra relación y comunión con Cristo. Es ahí donde nosotros podemos hacer que el Señor conozca mi corazón y que yo conozca su corazón. Es ahí porque en los desiertos son momentos solos. Cuando Jesús fue al desierto por 40 días fue solo y se tuvo que enfrentar a grandes dificultades, pero al final salió victorioso. Cuando el Señor Jesús fue camino al pretorio, al momento de su crucifixión y todo, lo hizo solo. No estaban ni sus amigos, no estaban ni las personas a las que sanó. Fue un momento solo. Y hay veces momentos en los que nosotros vamos a pasar solos, y es en esos momentos donde nosotros vamos a estar con el Señor Jesús, en esa comunión íntima con Él, y que Él solamente puede entender tu corazón, tu sentir, lo que estás pasando, y todo eso el Señor puede entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión. Pero eso es lo que trae el desierto. El desierto, dice, en el desierto, donde toda la fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre, no se murieron porque no había agua, no se murieron por escasez, ni se murieron por lo duro que estaba la prueba, sino que todos los que murieron en el desierto fueron porque no creyeron en el Señor. Entonces en el desierto también puede pasar esto. Podemos salir victoriosos o también podemos salir con nuestro corazón como una muerte espiritual, porque no aprendimos a depender del Señor, porque ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahí es donde nosotros podemos conocer quién es Dios realmente. Entonces en cada proceso tú conoces a Dios de diferentes maneras. Yo he conocido a Dios
Dios como Dios mi sanador. Yo también he conocido a Dios como mi Dios consolador. Cuando he pasado por momentos muy difíciles, emocionales, yo he visto ese Dios consolador. Yo he conocido ese Dios que es mi paz en un momento de pérdida. Yo también he conocido cómo es ese Dios Shalom que me trae esa paz en mi corazón. He conocido a ese Dios todopoderoso cuando ha abierto puertas que nadie podía abrir. He visto. Entonces necesitamos conocer a Dios, porque Dios no lo encasillamos en una sola cosa, sino Dios es muchas cosas. Lo que pasa es que para nosotros es difícil comprenderlo, pero necesitamos conocerlo en medio del desierto. En medio del desierto también podemos ver sus maravillas y sus milagros. Vemos como Dios, o sea, ese milagro de que cayera el maná del cielo, ese milagro que hizo que cuando quisieron carne vinieran las codornices, ese milagro donde Dios les proveyó de agua en un desierto. Esos son milagros y maravillas, pero sirven para que nosotros conozcamos quién es Dios, y nosotros necesitamos conocer quién es Dios para mí en medio de la dificultad, en medio de la prueba, y que también mi fe se fortalezca. Yo no tengo que dejar que mi fe se pierda, sino yo tengo que fortalecerme, porque yo sé en quién he creído. El problema es que nosotros dudamos en quién hemos creído, pero Él nunca nos ha fallado, Él nunca nos ha abandonado, sino al contrario, siempre ha estado al pendiente de nosotros. Los que nos olvidamos de Él somos nosotros, los que le dejamos de creer somos nosotros. Y entonces entra esta parte donde dice, leemos el relato de Éxodo, particularmente en la provisión del maná. Vemos que Moisés le declaró al pueblo: por la mañana verán la gloria del Señor. Éxodo 16:7 es un énfasis añadido. Al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba hacia Dios, y que el mismo Jesús reveló más adelante que apuntaba a Él mismo. Dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pues ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Juan 6:35-36, énfasis añadido. Entonces, el maná es Jesucristo mismo para nosotros. En ese momento fue el maná para el pueblo de Dios, y ahora para nosotros es Jesucristo. Es ese alimento diario que yo tengo que estar consumiendo. A través de la Biblia yo conozco a Jesucristo, a través de la Biblia yo conozco a Dios, a través de mi relación con Dios yo empiezo a conocerlo más a Él, y yo puedo escuchar lo que me habla, y yo puedo entender. Por eso dice: ya no voy a tener hambre ni sed. ¿Por qué? Porque yo cada vez que tenga un problema ya sé a quién acudir: a la fuente de vida, a la fuente de que me da mi paz, a la fuente que me da mi sanidad. Pero es ahí donde nosotros aprendemos, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Es ahí donde nosotros tenemos que apuntar nuestra mirada hacia Él, el autor y consumador de la vida. O sea, mis ojos están puestos delante de Él, y no ser como ese Pedro que cuando pasó por la adversidad ya estaba caminando en el agua y que se fija en la situación y que se hunde. No, mis ojos van a estar puestos en Jesús. Y en el momento ahorita en el desierto yo puedo estar en un momento también triste, un momento de angustia, pero mi refugio está en el Señor. Pero después, cuando yo salga victorioso, yo voy a contar de las grandes y maravillosas obras que el Señor hace. Porque para eso son, para dar testimonios a otros de que Cristo vive y que Dios lo puede hacer, porque lo ha hecho en mí, lo va a hacer en los demás. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender que en el desierto es un lugar no nada más de transformación, no es un lugar nada más de transformación, sino que también es un lugar donde hay provisión, la provisión que es Jesucristo. Entonces, cuando caminemos por el desierto y sientas al borde del colapso de la muerte, serás tentado a demandar señales a Dios para comprobar si existe y si no te ha olvidado. Serás tentado a murmurar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho
en el pasado, pero Dios nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración y el deseo de ver las señales milagrosas para que podamos enfocar la mirada en la persona a quien apunta el maná, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa también? Que puede entrar la murmuración. Y entonces en la murmuración, por eso de mí no tiene que salir queja, no tiene que salir de mi boca queja, no tengo que decir, ay Dios, si existes, muéstrame, ¿no? Ni demandar señales, porque el simple hecho que tengamos vida es una señal. Y el ser agradecidos en medio de este desierto, a veces, como te digo, como no estamos enfocados en Dios, no podemos ver cómo Dios está obrando de manera sobrenatural. Entonces nosotros no podemos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiero compartirle. Yo también he pasado por una prueba en este año. Yo he pasado en lo personal una prueba muy difícil en este año. Y el Señor, en medio de mi angustia, en mi momento de tristeza, en mi momento de mucha... como esa parte cuando Jesús estaba solo en la cruz, puedes pasar ese momento de soledad y creer que nadie te entiende y que nadie puede comprender la situación que estás pasando. Entendí que el Señor estaba conmigo y proveyó de personas en un momento difícil. Y Dios me mandó personas. Y la canción que acabamos de escuchar de Te rescataré es lo mismo que el Señor hace en nuestras vidas. Dios viene y nos rescata. Pero a veces nosotros nos olvidamos que el Señor está ahí. Puede ser el momento más difícil de tu vida, puede ser el momento más tormentoso, porque a veces yo lo que he aprendido es que a veces no lo cuento, no lo cuento porque no quiero dijeran por ahí, a veces hay batallas que se pelean solos o solas, pero tienes personas cercanas a las que les confías pues tu vida, ¿no? Y le puedes comentar. Entonces yo te puedo pedir que tú también puedas tener ese tiempo como Moisés. Moisés a veces se sintió mal en el desierto, en un momento difícil, el Señor que estaba pasando Moisés, y más cuando estaban en esa pelea por conquistar la tierra y que él ya se cansó y de levantar las manos, porque Dios le mencionó, ¿no? Mientras tú mantengas tus manos arriba, el pueblo tendrá la victoria, y si tus manos se caen, pues van a ir siendo derrotados, ¿no? ¿Y quién llegó en ese momento? Aarón y Hur. Y entonces le levantaron las manos hasta que llegaron y tuvieron la victoria. Entonces hay momentos en que también en el desierto nosotros tenemos que tener amigos como Moisés, como Aarón y Hur. Entonces yo te invito a que también te rodees de personas que te puedan levantar las manos, y si tú no estás pasando por un desierto ahorita, yo te invito a ser ese amigo que pueda levantar las manos de alguien que está pasando por una situación difícil. Yo sé que es muy difícil encontrar amigos, porque pasa esto, entra la murmuración. Todos pueden escuchar un chisme, todos pueden saber una mala idea o solamente una versión, y todos te pueden juzgar y te pueden criticar, pero el único que sabe la verdad es el Señor. Y en lugar de ser ese amigo juzgón, criticón y que pueda ir a contar todo el chisme del hermano, yo te invito a que seas ese amigo que algún día tú quisieras tener. Ese amigo que también levante las manos de alguien más que a veces también lo necesita, y que quites de tu boca toda queja y toda murmuración. Y si tú has murmurado de alguien, o si te has quejado de tu proceso, yo te invito a que tú le pidas perdón al Señor por no ser una persona que ha cuidado su boca, y que a veces por esa queja, también dice la palabra del Señor que lo que decimos lo cosechamos. Entonces yo te invito a que también tú cuides tu boca, que tú cuides las espaldas de alguien más. Y es posible que
que nosotros podamos estar pasando por situaciones difíciles y no podamos ser esos amigos leales, esos amigos que necesitamos en momentos difíciles. Pero yo te invito a que tú te refugies en el Señor. Hay victorias que se ganan solos y hay victorias que se ganan acompañados. Y saber que al final el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Vas a salir victorioso. Yo te digo, o sea, siempre hay algo de lo cual puedes aprender. En medio de este proceso difícil que yo he estado pasando, también me he dado cuenta de ciertas cosas que yo tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que cuidar. Y también he aprendido a que tengo que renovarme y otras cosas más, lo que el Señor quiere hablarme a mi vida. Y en medio de todo, también el Señor te provee. Ves esa provisión de Dios inimaginable y puedes aprender a amarlo más y a decir con todo tu corazón que Él es lo único que tienes y lo único que te sostiene. Es el Señor y su amor hacia Él. Para terminar, dice, es posible que en tu mente sepas que Jesús es el pan de vida, pero en la vida cristiana saber las cosas correctas de Dios no es suficiente. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. En los procesos nosotros conocemos a Dios de una manera personal y real en nuestras vidas. El desierto es una buena oportunidad para que nosotros profundicemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios, con Cristo, que Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Solamente mira a Jesús y confía en Él. Si tú estás en este proceso, mira a Jesús y enfócate en Él. Mira a Jesús y enfócate en Él. Repítetelo. Cada vez que te sientas mal en tu desierto, mis ojos están puestos en Cristo, en el autor y consumador de la vida. Amén. Y entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer en medio del desierto? ¿A salir maduro o a salir desagradecido, verdad? ¿A salir vivo, victorioso o a salir muerto espiritualmente? Quiero concluir leyéndote Isaías. Yo sé que todos amamos Isaías, ¿verdad? Hay muchas promesas de Dios en la Biblia, en Isaías. Y todo el capítulo 35 de Isaías en lenguaje actual se las voy a leer. Y tómalo como para tu vida. Tómalo como una promesa de Dios para animarte y que vas a salir victorioso de este desierto y de los demás que van a venir, porque no es nada más en un momento, sino que cada vez dice que vamos a ir creciendo de gloria en gloria. Entonces en cada hay un proceso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir pasando y ser procesados y siendo moldeados en el desierto, porque al final lo que Dios quiere que es sacar lo que hay en el corazón y salir maduros y salir fortalecidos en fe y con una fe mucho más grande, poniendo nuestros ojos en Él, amándolo más a Él. Amén. Y dice, Isaías anunció, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles y den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces abrirán los ojos de los ciegos y se taparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los
que no pueden hablar gritan de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos. Y donde ahora habitan los chacales, en pleno desierto, habrá un sendero al cual llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros ni los necios. No se acercarán a él ni los leones ni las fieras. Ese camino es para los israelitas que han estado prisioneros, pero Dios va a liberar y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría y para siempre vivirán felices. Se acabará el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Entonces hay una promesa. Al final de todo este proceso floreceremos, llegaremos felices, con alegría, sin dolor, sin llanto y con mucha felicidad. Entonces, aún en medio de mi desierto hay una canción que me gusta mucho que dice: yo danzo en el proceso, ¿verdad? En medio de esto, de mi desierto, yo no puedo quedarme triste, no puedo quedarme todo desanimado. Al contrario, voy a estar más alegre, voy a amar más a Dios, voy a servirle más a Dios y voy a alegrarme más en el Señor. Voy a danzar en mi desierto porque el enemigo no va a vencer, porque mi mente va a estar sujeta a la mente de Dios y voy a creer en sus promesas, porque al final yo obtendré la victoria por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que acompáñame a orar en este momento. Y yo te quiero pedir que tú seas sincero con el Señor y que tú le puedas decir al Señor: ¿sabes qué? Este desierto, este problema en el que estoy, Señor, está siendo muy difícil. Siento a veces que quiero tirar la toalla. Señor, tú solamente conoces cómo me siento. Hay momentos como cuando oramos, es mi corazón conectándome al corazón de Dios. Hay momentos que cuando ya mis palabras no alcanzan para decir a Dios todo lo que pasamos y sentimos y lo que estamos pensando, salen nuestras lágrimas. Y las lágrimas también son una manera de oración que sale del corazón, donde podemos decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Me está doliendo esto. Creo que ya no tengo fuerzas, creo que me estoy desanimando. Pero, Señor, yo sé que tú eres mi fuente de gozo. Yo sé que tú eres mi fuente de alegría. Señor, en medio de esta angustia y de este problema, Señor, yo sé que tú vas a darme la respuesta. Tú traerás la paz y tú traerás, Padre Santo, la sanidad que yo necesito. Así que cierra tus ojos. Señor Jesús, en este momento estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tú escuches nuestra oración, Señor. Señor, hoy hemos aprendido, Señor, que en medio de mi desierto, de mi circunstancia, Señor, por la cual yo pueda estar pasando, Señor, tú tienes el control de todo, Señor. Señor, yo te pido, Padre Santo, que en este proceso, Señor, yo pueda abrir mis ojos y mis oídos espirituales para entender, Señor, lo que tú quieres hablarme, Señor. Señor, quita, Señor, lo que de mi corazón tú quieras desarraigar, Señor. Quita lo que me esté estorbando de mi corazón, Señor. Saca, Señor, todo aquello que te estorba, Señor, de mi corazón, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que yo salga victorioso en medio de esta angustia, en medio de este momento, Señor. Perdona si de mi boca ha salido murmuración, Señor. Perdona si de mi boca ha salido queja. Perdona si de mi boca, Señor, ha salido una palabra que ha lastimado a alguien, Señor, que ha juzgado a alguien, Señor. Yo te pido, Padre, que tú me perdones, Señor. Perdona mis pensamientos, mis palabras, Señor. Y hoy te pido, Padre, que tú me limpies, Señor. Renuévame, Señor. Limpia mis ojos, Señor, para que yo pueda abrir, Padre Santo, mis ojos espirituales, para poner mis ojos puestos en ti, Señor, para que yo pueda ver lo que tú quieres mostrarme, Señor, para que yo pueda ver, Padre Santo, lo que tú quieres enseñarme en medio de este proceso, Señor. Que mis ojos estén enfocados en ti, que
sé que en tus manos estoy segura, Señor, o estoy seguro, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque yo sé que yo obtendré la victoria, Señor. Yo sé que tú eres mi sanador, yo sé que tú eres mi paz, que yo sé que tú eres mi consolador. Yo sé que, Padre Santo, tú eres mi maná, Señor. En medio de esta dificultad, Padre Santo, tú eres mi alimento, Señor. Tú eres mi sustento, Señor. Y de esta prueba yo saldré victorioso y contaré las maravillas y los milagros que tú hiciste en mí, Señor. Y me alegraré aún en medio de mi prueba, aún en medio de mi desierto, Señor. Tú eres mi fuente de gozo, tú eres mi fuente de alegría, tú eres mi paz, Señor. Y hoy, Padre Santo, yo creo, Padre, que en ti, Padre Santo, están conducidas todas las cosas, Señor, que tú tienes mi futuro en tus manos, Señor, y yo sé que tus promesas y tu provisión, Señor, viene a mi vida y se va a cumplir, Señor. Mis ojos lo verán, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, porque en medio de todo este desierto, tú eres mi provisión, Señor. Tú eres mi maná, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que después de todo esto, Señor, yo contaré, Señor, que aún tú eres real y que tú, Padre Santo, puedes ayudar a otros como tú lo haces hoy en mi vida, Señor. Y Padre bendito, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que está pasando por una situación, Señor. Renueva su fe, Señor. Padre Santo, levantamos las manos de los que ya están caídos, Señor. Hoy, Padre Señor, también te pedimos que nosotros seamos esos Aarones, esos Señor, que necesitan algunos de nuestros hermanos, Señor, que podamos levantar sus manos, porque habrá victoria, Señor, en medio de esta batalla. Habrá victoria, Señor, en medio de toda esta adversidad, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres el que abre caminos, Señor, y que vamos a ver, Padre Santo, las grandes y maravillosas obras que solamente tú puedes hacer. Te damos gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.